Enseña
regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Consideraré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Compañías de impíos me han rodeado, mas no he olvidado tu ley. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Contra mí forjar mentira a los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es haber ido y llegar a ese trono para declarar. Oración de ofrecimiento, hermanos. Señor, Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu casa de oración, Señor, para alabar, honrar y glorificar tu santo nombre. Rogándote, Padre, que seamos prestos nuestros oídos, nuestro cerebro, al escuchar a predicador, Señor. Que todo lo que leamos hoy y escuchemos de tu santa palabra, lo podamos poner en práctica en nuestra vida diaria, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de conducirnos. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con la estrofa del número 44. Te loamos, te glorificamos. Himno número 44. Te
Es el momento, hermanos, de la lectura bíblica. La encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículos 1 al 13. Deuteronomio 31, 1 al 13. Vamos a hacer esta lectura de manera alternada, hermanos. La palabra de Dios dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Amén. Vamos a escuchar el mensaje del día de hoy, hermanos, que se titula Oír, aprender y obedecer la palabra, a cargo de nuestro hermano, el anciano gobernante Efrén Aro Hernández. Básicamente vamos a enfocarnos ahí en Deuteronomio 31, en el versículo número 12. Dice: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños,
y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en estos momentos, Señor, que vamos a escudriñar tu palabra, pedimos la luz de tu Santo Espíritu para nuestras mentes, para nuestros corazones, para que seas tú quien hable, seas tú, Señor, quien nos dirija en tu palabra, Señor. Padre, permite que podamos ser hacedores de tu palabra, ser, Señor, testigos tuyos, que podamos, Señor, testificar de todo lo que tú has hecho, de quién eres, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Algunos autores de libros sobre la escuela dominical, sobre la organización de la escuela dominical, han considerado este versículo número 12 como, digamos, el origen de la escuela dominical. Porque aquí Dios le dice a Moisés, le da una instrucción, le da las leyes y le dice: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y a tus extranjeros. Eso es lo que hacemos en la escuela dominical. Nos congregamos para aprender de todos los niveles, no nada más adultos, sino también mujeres, niños y también las personas que se acercan, las personas que entran al templo, también se congregan y también se les enseña. Vamos a analizar este versículo, qué es lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. El Catecismo Menor está compuesto por varias. La forma de trabajar de este catecismo es a base de preguntas y de respuestas. Una pregunta sencilla, una respuesta dependiendo la dificultad de la pregunta, y luego viene una serie de textos en las cuales se apoyan para definir la pregunta, de tal manera que nuestra creencia, nuestra doctrina está apoyada en la palabra de Dios. Y en este mes de la Biblia, que los cristianos tenemos especial en agosto, aunque todos los domingos, todos los días nosotros leemos la Biblia, pero hacemos énfasis un poco más en este mes. Y dice el Catecismo Menor en su primera pregunta, dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Para qué fue creado el hombre? Y la respuesta dice: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En la escuela dominical en la mañana veíamos Génesis y veíamos que somos hechos a su imagen y semejanza de nuestro Dios. Y Dios nos dio un espíritu, y en ese espíritu nosotros tenemos esa parte de que reconocemos que hay un Dios, que Él nos hizo, que por Él respiramos, y que también debemos darle la gloria a Dios y debemos también gozarnos de las bendiciones que Él nos da. Pero veíamos más adelante que esa imagen que tenemos nosotros de Dios, muchos hombres la han distorsionado, la han cambiado, la han transformado, la han hecho fea. Y han cambiado esa gloria de Dios por una gloria corruptible, una gloria que se han alejado de la imagen de Dios. Y por lo tanto, estas personas no reconocen a Dios y no le dan gloria. Por lo tanto, no pueden gozar de las bendiciones. Dios lo ha permitido, el diablo se ha metido en estos personajes y ya se han transformado, han cambiado totalmente la imagen en ellos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios que también nos ha dado a nosotros
el poder conocerle, el poder andar en sus caminos, el poder llenarnos de esa bendición, de gozar de Él con Él. Podemos nosotros estar aquí en el mundo, ver los deleites, pero también podemos nosotros no contaminarnos del mundo. Estamos en el mundo, como dice la palabra, pero no somos del mundo. Hemos sido escogidos por nuestro Señor, hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo y ya no estamos en el mundo. Somos humanos, seguiremos pecando, seguiremos haciendo cosas, pero reconocemos cuál es nuestro fin principal. Y ese fin nos ayuda a seguir adelante en el camino de Dios. La segunda pregunta del catecismo dice: ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y de gozar de Él? ¿Qué regla nos ha dado Dios para enseñarnos cómo le debemos glorificar? Si tenemos un fin principal, Dios también ha proveído de una regla para que podamos alabarle. Y esa regla es la palabra de Dios, que contiene, dice, las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, y es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Entonces, hermanos, es a través de la palabra de Dios que nosotros lo vamos conociendo, lo vamos obedeciendo. Podemos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. La Biblia es una fuente inagotable de enseñanzas que nos van guiando por el camino correcto. Es una obligación de cada creyente leer la palabra de Dios, conocerla, saber cómo está compuesta la Biblia, primeramente para nosotros, para nuestra edificación. Y Dios, en su palabra, escogió a un pueblo, escogió al pueblo de Israel para que fuera suyo, para que le pudiera dar sus mandamientos. Y empezó con Abraham, después de que Adán y Eva pecaron, después que salieron del huerto del Edén, vino el pecado de Caín con su hermano Abel, vino la maldad del mundo, que querían ser como Dios y querían edificar la torre de Babel. Dios dice: los voy a raer de la faz de la tierra a los hombres que he creado, y vino el diluvio. Después de esto, haciendo un poquito de historia, porque hay algunos hermanos que son nuevos en la fe, haciendo un poquito de historia, en el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios llama a Abraham. Dios escogió a este personaje. Abraham vivía en una tierra llena de pecado, llena de idolatría, en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Y Dios de ahí lo llamó y le dijo: sal de esta tierra, sal de la tierra de tu parentela, y te haré de ti una nación. Tardó tiempo Abraham en comprender esto, pero después con su padre Taré salieron de esta tierra y llegaron a Harán. Allí vivieron unos años hasta que murió Taré. Y Dios vuelve a llamar a Abraham y le dice: ve a la tierra que te he prometido, dice: haré de ti una gran nación y serás bendición, te voy a bendecir. Imagínense que Dios nos hablara a nosotros de esta forma, que va a ser de nosotros bendición, que quiere escogernos para algo grande. Y dice la palabra que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pasaron mucho tiempo, no fue luego, pasaron años en que Dios volvió a hablarle a Abraham, porque Abraham no podía, su esposa Sara no podía tener hijos, era estéril. Pero con todo y eso, Abraham creyó en Dios.
Y cuando se cumplió el tiempo, Sara pudo tener un hijo al cual le pusieron por nombre Isaac. Y de esta generación, Dios se empezó a manifestar a lo largo del tiempo. Nació Isaac, nació Jacob y Esaú, y después a Jacob le nacieron 12 hijos. Y de esta bendición viene José que fue el segundo de Faraón, fue gobernador de Faraón, llegó a esta parte José, y dice la Biblia que su padre Jacob, sus hermanos que vivían en Canaán, había hambre en ese tiempo en la tierra y tuvieron que ir a comprar alimento a Egipto. Y allí es donde Dios los reúne, allí es donde Dios lleva a su pueblo, donde empieza el pueblo de Dios. De esos 70 personas que llegaron a Gosén, allí a Egipto, después se convirtió en un pueblo muy grande. Pero en todo este tiempo, Dios estuvo con su pueblo. Dios los bendijo. Dios se manifestaba a cada momento. Cuando dice la Biblia que empezaron a fortalecerse, empezaron a crecer, empezaron a hacerse más y más grande el pueblo, y dice también la Biblia que después de que murió aquella generación, murió el faraón que conocía a José, murió su papá, murió toda esa generación. Llegó un nuevo faraón que no conocía a José. Y entonces pusieron al pueblo de Israel como esclavos, porque tenían miedo, porque era un pueblo fuerte, un pueblo trabajador y que estaba creciendo en número. Los pusieron como esclavos y ahí estuvieron durante muchos años trabajando como esclavos en Egipto. Ellos clamaron a Dios y Dios les contestó. Dios les mandó un libertador, les llamó a Moisés. A Moisés, que Dios también había ido preparando para esta ocasión. Moisés nació en una situación difícil donde los hijos, los hombres, los niños varones tenían que morir porque estaba creciendo el pueblo. Esa es la instrucción que Dios le había dado a las parteras. Todo criatura varón que naciera tenía que morir. Y desde que nació Moisés fue un milagro, fue escogido por Dios y Dios lo cuidó en esa época. Pudo sobrevivir, inclusive estuvo en el mismo palacio de Faraón, cultivándose con los mejores maestros, con la mejor educación de aquel entonces, química, matemáticas, astrología, todo lo que había que los egipcios eran buenos, Moisés lo aprendió. Después Dios lo capacita en otra área, cuando él sale de Egipto por haber matado a un hebreo, sale de Egipto y Dios lo lleva al desierto. Y ahí él se pone a cuidar animales en rebaño, y Dios también ahí lo capacitó. Por un lado le dio la enseñanza de la ciencia y por el otro lado también el conocimiento del campo. Por eso Dios lo preparó para cuando sacó al pueblo de Israel, para guiarlo en el desierto, para organizarlo, para poder salir con ellos. Durante todo este tiempo Dios muestra su amor a su pueblo, nunca lo deja. Como seres humanos, luego somos nosotros malagradecidos hacia nuestro Dios, pero Dios es fiel y Dios cuidó a este pueblo. Cuando salen de Egipto, tenían enfrente el Mar Rojo y empiezan las quejas de parte de los hebreos de por qué estaban en el desierto.
Y a lo largo de todo este tiempo ellos se quejaron por la comida, por el agua. Sin embargo, Dios estuvo con ellos, les dio el agua de la roca, el maná del cielo. Y también, conforme ellos ya fueron organizándose, Dios también les dio leyes, les dio los 10 mandamientos, les dio diferentes leyes, como la ley de los esclavos, los actos de violencia, leyes humanitarias, la ley de la lepra, la ley de los celos y otras leyes más que vemos a lo largo de Éxodo, Levítico, Números, también en Deuteronomio. Les dio fiestas también para reunirse, las fiestas de los panes sin levaduras, de la siega, de los tabernáculos, para que el pueblo también se congregara, para que el pueblo también disfrutara. Y cuando llegamos aquí a Deuteronomio capítulo 31, el libro de Deuteronomio es como un resumen. Moisés, delante de Josué, que él iba a guiar al pueblo en Canaán, les hace un resumen de todo lo que Dios se manifestó en el pueblo de Israel. Antes la transmisión el lenguaje era oral, se transmitía todo verbalmente y Dios quería que siempre se transmitiera de generación en generación sus leyes, sus ordenanzas. Aquí en Deuteronomio Dios escribió las leyes en unas tablas, en una roca, se las dio a Moisés. Después escribió otras porque las primeras se rompieron. Pero Dios escribió entonces sus leyes, sus ordenanzas, sus mandamientos, para que el pueblo las conociera. Y entonces les dice, cuando se reúnan, tienen que escuchar. Hazme congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, dice, para que oigan. De acuerdo al diccionario, la palabra oír significa percibir una cosa por medio del sentido del oído. Escuchar, percibir algo con nuestro oído. Y vamos a buscar algunas lecturas que a algunos les voy a pedir que me ayuden. La primera la encontramos en número 14, libro de Números, en el capítulo número 14, de los versículos 20 al 24. Números 14 del 20 al 24. Si alguien me ayuda a leerlo. Gracias hermano. Dice aquí Jehová, dice, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Qué importante es el oído, qué importante es escuchar los sonidos. A veces cuando queremos dormir y escuchamos por ahí un grillo, escuchamos por allá la música de una fiesta, no queremos escucharla. Pero el oído, como dice su palabra, no deja de oír, ni la vista, el ojo, deja de ver. Y aquí dice Jehová, 10 veces me han tentado y no han oído mi voz. ¿Dios nos ha hablado, hermanos? ¿Alguno de ustedes les ha hablado? ¿Han escuchado su voz? Yo creo que sí. Si somos cristianos, sí hemos escuchado la voz de Dios. Entonces aquí este pueblo dice que no había escuchado la voz de Dios y recibió un castigo. No iban a entrar a la tierra prometida. Se habían quejado del hambre, del agua, del frío, del calor,
de muchas cosas. Querían regresar a Egipto, querían regresar atrás. Sin embargo, Dios los castigó. Deuteronomio capítulo 1. ¿Quién me ayuda? Capítulo 1, versículos del 41 al 46. Deuteronomio 1, del 41 al 46. Hasta ahí, Carla. Sí, gracias. Aquí nos habla de una derrota, la derrota en Horma. El pueblo de Israel quería pelear, dice la Biblia que ya se habían armado. Dice: hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Dice: os armasteis cada uno con sus armas para la guerra y os preparáis para hacerlo. Pero dice el versículo 42: y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados. Así somos nosotros como el pueblo de Israel, necio, rebelde, duro. Dios nos dice que hagamos una cosa y no la hacemos. Y dice aquí: porque Jehová, porque Dios no va a estar con nosotros. Queremos compararnos con la gente del mundo, queremos comprar lo que tiene el vecino, lo que tiene el amigo, el lugar donde vive, el coche que tiene, los muebles que tiene, y hacemos lo posible por quedar bien, aunque nos endroguemos. Y muchas veces Dios no quiere eso para nosotros. Dios nos dice: espérate, no te conviene, no es el momento, ahorita yo no voy a estar contigo, escucha mi voz. Y a veces somos como el pueblo de Israel, nos armamos, nos preparamos, buscamos de dónde sacamos dinero, y dice, y hacemos lo que nosotros queremos. No escuchamos la voz de Dios. Y es por eso que también a veces nuestra vida cristiana fracasa. Queremos estar en el mundo, queremos estar con Dios, y Dios no quiere tibiezas. Dios quiere que seamos fríos o que seamos calientes. Por eso Dios no nos bendice. Hacemos cosas que a Dios no le agrada. Y lo vemos aquí en este pasaje. Más adelante hay otra palabra que dice aprender. Ya escuchamos y dice ahora hay que aprender. Y dice el diccionario que aprender es adquirir el conocimiento de algo por medio ya sea del estudio, por medio del ejercicio o por medio de la experiencia. Así es como logramos aprender el conocimiento, estudiando, por lo que hacemos, por nuestro trabajo, por lo que hemos aprendido. Así es como nosotros aprendemos. Deuteronomio 4, voy a leer 39 al 40. Dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te he mandado hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Aprende, reflexiona, guárdalo en tu corazón. Guarda los estatutos de Jehová tu Dios. El aprender no es de la noche a la mañana. Por eso
Todos pasamos por las escuelas y íbamos subiendo de grado conforme íbamos aprendiendo nuevas cosas. Así la palabra de Dios es aprender. Necesitamos, dice, reflexionar sobre ella. Dice, reconoce que Jehová es tu Dios, que no hay otro más que uno. Y Él nos ha dado su palabra para que nosotros la guardemos, dice, para que nos vaya bien a nosotros, a nuestros hijos, prolonguemos nuestros días. Si andamos en malos caminos, si nos estamos juntando con gente mala, pues no vamos a vivir muchos años. Nos va a suceder algún percance y nuestra vida va a terminar en una morgue. Dice, debemos guardar los estatutos y palabras de nuestro Dios. Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, aprender a hacer el bien. ¿Cuántas condiciones nos pone nuestro Dios, verdad? Tenemos que portarnos bien, tenemos que ayudar a los demás, tenemos que procurar al huérfano, ver por la viuda, tenemos que restituir lo que hayamos agraviado. Aparentemente son cosas que no nos gusta hacer. A la gente del mundo esto le es pesado, por eso lo hace, por eso se comporta de esa manera. Y aquí el profeta Isaías nos dice, limpiaos, lavaos de toda vuestra iniquidad, dejar de hacer cosas malas delante de Dios. Entonces nosotros no estamos exentos de hacer cosas malas, pero no es porque nosotros nos dediquemos a eso. Y de todos modos dice que tenemos que ponernos a cuentas con nuestro Señor. Quitar toda la maldad que hay en nosotros, los pensamientos, los malos caminos, todo lo que a Dios no le agrada. Dice, aprender a hacer el bien, buscar el juicio. Y eso, como les digo, pues no es de la noche a la mañana. Pero debemos estar conscientes, y la palabra de Dios es la que nos ayuda, es la que nos guía. Es la que nos hace actuar de una manera diferente. El libro de Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 12 y 13, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aprender lo que es la misericordia, lo que Dios quiere que actuemos con nuestro prójimo, con nuestro semejante, que tengamos misericordia de los pecadores. Si nosotros ya fuimos salvados, muchos cristianos ya se creen que ya están del otro lado, que ya cumplieron, que ya no deben hacer nada. Pero tienen que aprender a hacer misericordia, a llevar también ese don que Dios les ha dado a los demás. Hay unas cosas que también Dios menciona que a veces es algo negativo. ¿Quién me ayuda a leer Deuteronomio 18:9? Deuteronomio 18:9. Gracias. No aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. ¿Por qué? Porque para el ser humano es muy fácil aprender lo malo.
Por eso Dios le recalcó varias veces a través de Moisés, a través de Josué. Cuando ya se hayan establecido, cuando ya cada quien esté en el lugar que se les ha repartido, cuando ya pongan sus tiendas, cuando ya quieran adornarlas, no vean a los pueblos de al lado, no hagan sus abominaciones, no aprendan sus costumbres. Pero como que dice la Biblia, que fueron, se casaron con los hijos de ella, las hijas con los hijos de acá, y empezaron a aprender a hacer sus ritos, empezaron a adorar a sus dioses, empezó la idolatría. Eso sí lo aprendemos nosotros fácilmente. Pablo a Timoteo capítulo 5, versículo 13, habla sobre algunos deberes y dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Está hablando de las viudas jóvenes que Pablo recomienda que se casen, que si son grandes, que los hijos las mantengan. Pero habla de las jóvenes que todavía dice que luego se rebelan, y dice que recomienda que se casen. Pero dice que aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Así somos como seres humanos, aprendemos lo malo, y después para que se nos quite, pues está difícil. Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, que oigamos y aprendamos de su palabra, no de la gente, no de otros libros, no de las costumbres de los demás, sino que aprendamos de su palabra. Y también el último punto es que debemos tener temor de Dios, que debemos obedecer, que debemos cumplir su voluntad. Obedecer, dice el diccionario, que es cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o una norma. En nuestros trabajos hay normas, hay reglamentos que tenemos que obedecer. En nuestras casas también, aunque no están por escrito, pero hay normas que tenemos que obedecer. Si alguien me ayuda con Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, del 19 al 23. Primer libro de Samuel 15, del 19 al 23. Ya me ganaron. Sí. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿Está 23, verdad? Sí. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas, como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hasta ahí está bien, gracias. Aquí vemos la historia de Saúl. Dice que él desobedeció y fue desechado. Dios le dio una orden a través del profeta Samuel. Tenía que ir a atacar al pueblo del rey Agag, del rey de Amalek. Tenía que destruir todo, no debería quedar nada, ni ovejas, ni animales, nada tenía que quedar.
Y dice, empieza a narrar aquí, él se empieza a justificar, dice, yo he obedecido la voz de Dios, he traído aquí al rey, lo traigo como prisionero, también he destruido a su pueblo. Dice, pero el pueblo, no yo, sino que el pueblo tomó el botín, las ovejas, las vacas, todo para sacrificar a Dios. Sí, lo trajimos, pero vamos a hacer sacrificio. Traje al rey como esclavo. Pero esas no eran las instrucciones que había recibido Saúl. Por eso Dios le dice, se complace Jehová tanto en los sacrificios y en las víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Hermano, yo vengo todos los domingos a la iglesia. Hermano, yo hago cosas buenas. Pero cada quien conoce su relación con Dios. Por eso aquí es amonestado. El rey dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, si se fijan, hermanos, escuchamos la palabra, la estamos aprendiendo, pero debemos concluir, debemos obedecer, debemos tener ese temor de Dios. Y a veces nosotros nos quedamos en el camino, o a veces nosotros hacemos lo que nos conviene, escuchamos pero no obedecemos, queremos aprender pero no lo escuchamos a nuestra manera. Proverbios 2, del 1 al 5, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y le escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hallaremos el temor de Jehová. No ese miedo que debemos tener a nuestro Dios, sino esa reverencia que debemos tener a Dios. Dios quiere que escuchemos su palabra. Un pastor hace poco comentaba que la ciudad donde él está pastoreando es una ciudad pequeña y necesitaba un lugar, un librero para sus libros. Fue con el carpintero de aquella pequeña ciudad y le dijo, ¿tiene libreros? No tengo libreros. Bueno, pero me puede hacer un librero. Es que no hacemos libreros. ¿Pero cómo? Es carpintero. Le doy las medidas, nomás son las tablas y... No, es que no hacemos librero. El pastor ya no insistió, se fue. Y siguiendo el tiempo, haciendo sus visitas, se dio cuenta que los miembros de su iglesia no tenían libreros, no tenían un lugar donde poner los libros, ni se veían libros sueltos. En algún hogar sí logró ver por ahí una Biblia. Dijo, voy a cambiar mi táctica para hablarles a los hermanos. Ese pueblo no lee, no tenían mucha cultura, no tenían conocimientos de los libros universales o lecturas universales. Entonces dice, voy a buscar la forma de que lean la Biblia. Pasando el tiempo, veía que todos los hermanos sí iban con su Biblia a la iglesia. Dijo, bueno, pues ya es ganancia. Conforme pasaron los meses, porque él tenía poco en ese lugar, en esa iglesia se lleva una estadística de cuántos asisten a la iglesia y de cuántos capítulos se lee en la semana. Y el pastor se admiró de cómo había crecido la lectura de la palabra de Dios desde los primeros meses que empezaron a llevar la estadística hasta unos meses después.
Los hermanos empezaban tanto a oír la palabra a través de las predicaciones, como también a aprender a través de la lectura. Y él se dio cuenta que aunque los hermanos no leían otra cosa, pero sí leían la palabra de Dios. Y hermanos, esta es la exhortación, este es el mensaje. Que escudriñemos nuestra Biblia, que le hallemos ese sabor. Como decía un pastor, que no la usemos para dormirnos. Ay, no me puedo dormir, voy a leer la Biblia y me da sueño. No, necesitamos nosotros saborear la palabra de Dios, buscar lo que Dios nos está diciendo. Nosotros escuchamos la voz de Dios en su palabra, pero a veces nosotros como seres humanos decimos, ay no, eso está muy fuerte para mí. Ay no, Dios quiere que me porte bien ahorita, pero no estoy en condiciones. Ay, Dios quiere que haga el otro, pero primero estoy yo. A veces nosotros somos los que bloqueamos la voz de Dios, bloqueamos esa relación con nuestro Dios. Por eso es importante que a través de la lectura de su palabra podamos escuchar esa voz, podamos confiar en Él, de que Él va a estar con nosotros, podamos aprender y sobre todo que lleguemos al último punto, a obedecer. Por eso, a lo largo del Antiguo Testamento, vemos cómo dice, harás congregar a los que están de mi pueblo, hombres, mujeres, niños. Nehemías congregó al pueblo de Israel. Esdras leyó la palabra. Todos estuvieron atentos en ese momento, porque ya tenían tiempo que no escuchaban la palabra de Dios. Entonces, hermanos, los invito a que oigamos, aprendamos y obedezcamos la palabra de Dios. Los invito a que nos pongamos de pie, vamos a hacer una oración y después nos vamos a despedir con el Padre nuestro. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias Señor porque es una fuente de inspiración, gracias Señor porque como dice el Antiguo Testamento, ahí hay manantiales en el desierto, que podamos Señor satisfacernos de esa agua limpia, cristalina, fresca, que sale de esos manantiales, Señor. Padre, que tu palabra sea un manantial para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestros pensamientos. Que cuando leamos tu palabra, Señor, la sintamos en nosotros, la podamos, Señor, gozar, que para eso hemos sido creados, para gozar de ti, Señor, para glorificarte. Y a través de tu palabra es como podemos conocerte, podemos, Señor, actuar, podemos andar en tu camino. Quédate con tu iglesia, Señor. Padre, redargúyenos, ábrenos el entendimiento, danos ese discernimiento para saber entre el bien y el mal, Señor. Tú nos lo has dado, Señor, pero a veces no queremos reconocerlo, Señor. Despídenos en paz, Señor, llévanos a cada uno a nuestros hogares, bendícenos como iglesia, sé con nosotros en nuestras actividades de la semana, porque te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Repetimos el Padre Nuestro que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como así también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, con la doxología 430. A Dios el Padre Celestial.